Desde los estudios financieros del Nasdaq en Times Square, una semana más el economista se dispone a hacer repaso a las noticias económicas y financieras que acaecen a este lado del Atlántico y sobre todo interpretar cómo afectan estas a las compañías norteamericanas y sobre todo a las del resto del mundo. En esta aventura contaremos con la colaboración de Greg Hernández, director ejecutivo de la Mesa Inteligente del Nasdaq, un grupo de analistas que sigue muy de cerca la actualidad económica y sobre todo cómo afecta esta a las principales compañías que cotizan en este índice. Una semana más, la tormenta hipotecaria volvió a descargar en el sector financiero y, sobre todo, también afectaba a los principales índices a este lado del Atlántico, que comenzaba la semana y volvían de las vacaciones de Acción de Gracias con caídas bastante importantes. A partir de esta semana hemos visto como el Standard & Poor's 500 entraba en terreno negativo si tenemos en cuenta sus operaciones a lo largo de todo el año. El Dow Jones en la primera mitad del año alcanzaba los 14.000 puntos, a esta semana volvía a descender por debajo de los 13.000. Entonces, Greg, ¿podrías hacerme una pequeña radiografía de cómo se encuentran los principales índices en estos momentos? Bueno, o sea, como hemos indicado, los índices están pues todavía en territorio positivo para el año. O sea, el Standard & Poor's 500 había bajado un poco, o sea, en territorio negativo, pero ya se ha recuperado algo. Pero sí hemos visto una corrección de 10%, y eso es la definición clásica de una corrección, que estamos a niveles 10% más bajos que el punto más alto que habíamos alcanzado en casi todos los promedios al 31 de octubre. Entonces hemos tenido en este noviembre pues el peor mes en la bolsa que hemos tenido desde 2002. Entonces, toda esta crisis que estamos viviendo en los principales índices, ¿cómo está afectando también al sector financiero? ¿Me puedes hacer un pequeño balance de lo que ha sucedido esta semana? Hemos visto cómo Citigroup ha recibido la ayuda de Abu Dhabi, que parece que podría ser positivo. ¿Cómo se encuentra el sector financiero en estos momentos? Bueno, sigue siendo el sector más débil de toda la bolsa en este año, precisamente por la crisis de las hipotecas que hemos estado hablando durante todo el otoño, y que estos bancos pues, que tienen en sus balances cosas, seguridades que están basadas en las hipotecas y no se sabe exactamente cómo, o sea, el valor de ellas, ¿no? Entonces es una situación que ya se está en el proceso de resolverse, y pues y eso ha sido, o sea, el sector financiero pues es el sector más grande de todo el mercado. Entonces en los días más bajistas pues ellos están, o sea, que sufren aún más, ¿no? ¿Y qué me puedes comentar de Europa? Porque parece que Europa sigue creciendo, pero mucho más lentamente. ¿Cómo está afectando toda esta crisis financiera, esta crisis hipotecaria? Porque principalmente siempre ha afectado más a Estados Unidos, pero por supuesto esta tormenta también acabará llegando a Europa. ¿Qué me puedes comentar sobre el panorama europeo y también sobre los mercados asiáticos, sobre Japón, por ejemplo? Sí. Bueno, sí, Europa, por ejemplo, ya se prevé una tasa de crecimiento económico alrededor de 2%, y hace 6 meses pues se preveía más. O sea, más crecimiento en las economías de Europa. Y pues eso sí se debe un poco a las cosas que están pasando aquí, precisamente porque las condiciones financieras entre los bancos, el LIBOR, por ejemplo, y todo eso, las tasas de interés que los bancos se comparten entre sí, están un poco elevados, porque los bancos no quieren prestar a otros bancos porque no saben exactamente las condiciones financieras de cada banco, de cada participante, ¿no? Y eso sí es importante. La otra cosa es que con los Estados Unidos siendo pues un comprador muy importante de los bienes de las fábricas de Europa, pues, y el dólar tan débil como está, pues los Estados Unidos está tirando un poco las economías europeas para abajo. Y sobre todo de mercados asiáticos como el japonés, ¿qué me puedes comentar? Bueno, o sea, el mercado de Japón que está pues un poco débil también, que ha tenido unas de las mismas cosas en ese mercado, pero los mercados emergentes en Asia como China
pues para 2007 están todavía muy fuertes, ¿eh? Pero con lo que ha pasado este mes de noviembre, con los inversores estando tan nerviosos como están, e incluso China pues ha sufrido un descenso de 20% solamente en el mes de noviembre, ¿eh? Exactamente, hablando de los mercados emergentes, parecían que eran los principales triunfadores o están siendo los principales triunfadores este año. El día 31 de octubre veíamos un tope, pero ahora de repente empiezan a bajar un poquito. ¿Qué me puedes comentar? Ya hemos dicho que China crece, sigue creciendo, ahora parece que ha tenido un pequeño bache, pero eso es normal. ¿Qué me puedes comentar de otros mercados también, como puede ser el indio o el brasileño, que también está muy en boga últimamente? Bueno, o sea, a largo plazo, a mediano plazo, lo que pasa es que las economías de los países emergentes pues están muy fuertes, o sea, están creciendo mucho. China, por ejemplo, más de 11% este año. Entonces, eso no cambia, ¿eh? Y además, sí, hay un cambio en el poder económico, que esos países pues están consiguiendo pues mucha potencia económica en el mundo. Esos son los factores fundamentales más fuertes que son reales. Al mismo tiempo, pues el inversor pues ha tomado lo que llamamos un cálculo nuevo de lo que es el riesgo. Entonces, como en el mes de noviembre, como todos los sectores de más riesgo aquí, como digamos tecnología, por ejemplo, ha bajado, digamos, más que utilidades o más que cosas básicas, pues que también las acciones de los países emergentes ha bajado mucho en este mes. Solamente es una postura de menos riesgo de parte del inversor. Bueno, pues si te parece nos vamos de rebajas. No sé si tú has ido de compras después del Black Friday, pero parece que los consumidores estadounidenses han ido mucho de compras, dicen que han gastado un poquito menos, parece que el índice de confianza del consumidor caía en su última edición hasta límites posteriores a justo los meses después del Katrina. Tenemos el dólar que sigue bajo, también tenemos el petróleo que sigue subiendo. ¿Qué me puedes comentar? ¿Cómo está afectando esto principalmente a minoristas como Walmart, JCPenney, Target? Y también cómo va a afectar esto a los consumidores, porque en algún momento acabarán notando esta subida de precios, por ejemplo, en el petróleo y sobre todo con el invierno llegando. Bueno, exactamente. Tal vez yo sea el más culpable de todo, que voy a esperar hasta el 21 de diciembre para ir de compras, ¿no? Para Navidades. Pero eso sí, o sea que el año, por ejemplo, 2006 contra 2005, pues habíamos visto pues un aumento de algo de 10% en los gastos, para Navidades. Este año, pues sí, está mucho más flojo este año y de lo que vimos esta mañana es el índice del consumidor de confianza, pues sí, que ha bajado a un nivel que no hemos visto desde octubre de 2005, que fue precisamente después del huracán Katrina, ¿no? Entonces sí, el consumidor está nervioso y estamos viendo resultados de los mayoristas que están, pues, son mixtos, o sea que unos que están reportando bien y otros no, y pues va a ser después de Navidades que tengamos pues una imagen más clara de lo que es el poder del consumidor. Bueno, ya por último vamos a meternos en materia con el entroncado mercado inmobiliario. Durante los próximos meses se dice que millones de ciudadanos van a tener que enfrentarse a los reajustes de sus hipotecas de alto riesgo. ¿Esto qué es lo que va a suponer? Va a suponer que muchas veces sus letras mensuales pasarán a añadir cantidades que llegarán a los 1.500, 2.000 dólares más al mes, y sobre todo también se han conocido esta semana las ventas de viviendas de segunda mano que vuelven a caer por octavo mes consecutivo, la cifra más baja de 9 años, el inventario sigue acumulándose, los precios siguen bajando y seguimos teniendo más casas sin vender. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario? Y vamos a ver algún tipo de fin en algún momento, a finales de este año, el año que viene. ¿Qué es lo que sucede en el mercado inmobiliario estadounidense que está trayendo tanto quebradero de cabeza? Bueno, eso de ventas de viviendas, pues sí, estamos a niveles del 96, de 1996, o sea que hemos cedido tanto este progreso de 10 años,
en eso de lo que son los niveles de ventas que vemos cada mes. Entonces, hemos bajado bastante en lo que son ventas de viviendas. ¿Podemos vivir con eso económicamente? Pues sí, pero que también hemos cedido mucho territorio de lo que son trabajos en los grandes almacenes que venden muebles, etcétera, ¿no? Y todo eso, o sea, que hay una cosa, un sector de la economía que está muy concentrado en todo lo que es vivienda, y entonces eso nos obliga a encontrar nuevas oportunidades económicas para conseguir todo ese territorio que ya hemos cedido. Bueno, pues hasta aquí el repaso de las principales noticias económicas y financieras de la semana, y recordamos a todos nuestros lectores que visiten nuestra página web www.eleconomista.es y también se den una vuelta por www.nasdaq.com para echar un vistazo a las últimas noticias financieras que acaecen a este lado del Atlántico. Muchas gracias.